Hermanos, que Dios nos bendiga. Qué bueno que estamos presentes aquí en esta reunión de los miembros del cuerpo de Cristo. Hoy, como todos los días, con muchísimos retos, pero estamos dispuestos a aferrarnos a las convicciones de fe que tenemos, y en ella nos sostenemos y somos capaces de enfrentar los retos que diariamente nosotros enfrentamos. Hoy estamos mirando este llamado a continuar, llamado a seguir adelante. Y vamos a estar reflexionando sobre cuál es el destino, hacia dónde nos dirigimos. Es un destino glorioso, un destino que le da propósito a nuestra vida. Yo quiero que veamos unas fotos y tratemos de ver si podemos identificar a esas personas. En esa foto el niño es mi nieto, pero el objeto de atención de la foto es la persona que está al lado de él, que realmente es una imagen representativa, creada con toda la intención de mostrarnos quién era esa persona que vivió en nuestro pasado, pero que es importante. Miren bien, su barba, característica, la forma de vestirse es característica. En esa foto tenemos dos personas, una dama al frente y hay otra persona en el plano posterior, que puede ser, es bien importante en la vida de nosotros, en la vida de la sociedad moderna. Esa persona escribió esta frase: de una montaña de desesperación, una roca de esperanza. Y está grabada, cincelada en la roca, en un monumento que hay en Washington, capital de Estados Unidos. Esa es una estatua, una imagen, un perfil, un alto relieve de una persona muy importante, tan importante que su imagen fue grabada en la roca y que dijo: la pregunta más persistente y urgente de la vida es la siguiente: ¿qué estamos haciendo por los demás? ¿Qué estamos haciendo por los demás? Y en esta imagen, ¿a quién podemos identificar? Hay personas que tienen togas, que son vestimentas que se le confieren a los académicos, a las personas que han estudiado mucho. Y hay un individuo con corbata que tiene un perfil bien característico. Hay otra dama usando un vestido religioso y espejuelos, atenta a alguien que es la persona más pequeñita que está ahí, la figura más pequeñita. Y esta es joven, lo podríamos identificar, es un joven de algunos 20 años, con una ropa como la que se usaba en el pasado, hace 2 siglos atrás. Ahí vemos a la misma persona ya un poquito más adulto, con una vestimenta académica también, o religiosa, en este caso académica, porque él obtuvo un grado académico, estudió. Podríamos identificar a esa persona. Abraham Lincoln dejó huellas. Y los que vimos en la siguiente, el reverendo Martin Luther King dejó unas huellas y un camino que hay que seguir, que muchas personas siguen. Las personas dejan huellas, siempre dejan huellas. Huellas deformes o huellas hermosas. Huellas agradables o huellas dolorosas. Nosotros podemos seguir las huellas que conducen a un lugar. Eso es continuar, darle continuidad. De hecho, nosotros estamos llamados a dar continuidad a un trabajo, a una tarea. Hoy estábamos celebrando el legado y las huellas que ha dejado la hermana Moncha Montalvo.
Nosotros debemos pensar que Moncha es admirable, pero ajena, o nosotros tenemos que sentirnos convocados a seguir ese camino. Podríamos seguir la huella de esa persona. La dama pequeñita que estaba en el grupo y que aparece aquí, esta es una foto de 1986, cuando la Madre Teresa de Calcuta visitó Puerto Rico, donde tenían una obra en la playa de Ponce. En la foto anterior la vimos saludando al gobernador de Puerto Rico en ese momento, Rafael Hernández Colón. La huella de la Madre Teresa de Calcuta, una mujercita que pesaba apenas 100 libras, pero que movió el mundo entero. ¿Deberíamos nosotros dar continuidad a esas huellas? Miren, yo tengo aquí una cita de esa ocasión en que Teresa de Calcuta visitó Puerto Rico y dijo estas palabras. Y yo quiero que ustedes le presten mucha atención porque nos pueden cambiar la vida a nosotros. Una vez entré a una casita donde estaba una persona muy pobre. Yo quise limpiar su hogar y lavar sus ropas. En su cuarto encontré una preciosa lámpara cubierta de suciedad y le pregunté a la persona, ¿enciende usted esta lámpara? Y él dijo, ¿para quién? Por años nadie ha venido a verme. Y yo le pregunté, ¿encendería usted la lámpara si mis hermanas vinieran a visitarlo? Y él contestó, sí. Entonces las hermanas comenzaron a ir allá. Después de 2 años, él me envió un mensaje con ellas. Decía así el mensaje. Díganle a mi amiga, fíjense qué palabra importante, mi amiga, que la luz que ella prendió en mi vida está todavía encendida. Algo tan pequeño, sin embargo, despertó nueva vida, nueva alegría en la vida de esta persona. Ahí es donde comienza el amor, porque el fruto de la oración es un corazón limpio. Y un corazón limpio puede ver a Dios. Y si nosotros podemos ver a Dios en cada uno de nuestros hermanos, nos resultará muy fácil amarnos los unos a los otros. Y en esa simpleza hay una verdad que transforma una vida. Todos queremos ver a Dios, queremos servir a Dios y queremos glorificar a Dios. Y en esta imagen yo quise representar a una persona en el centro que se propone esto, ver, servir y glorificar a Dios y tiene dos opciones. A un lado tiene una imagen abstracta, hermosa, compleja, pero abstracta. Le podemos asignar cualquier significado. ¿Y qué es Dios? Si no es abstracto para nuestra incapacidad mental, para nuestra limitación mental. Pero hay personas que se proponen ver, servir y glorificar a Dios en lo abstracto. Y lo que decía Madre Teresa de Calcuta anteriormente es que podemos ver y glorificar a Dios en lo real, en las personas. Y ella decía, el fruto de la oración es un corazón limpio y un corazón limpio puede ver a Dios. Y si nosotros podemos ver a Dios en cada uno de nuestros hermanos, ya yo sé dónde puedo ver, servir y glorificar a Dios en las personas, en la creación de Dios. Nos resultará muy fácil amarnos los unos a los otros. Anteriormente presentamos una imagen de un jovencito. Aquí lo vemos bien joven. Podemos seguir las huellas de estas personas y aquí vemos un jovencito. Aquí lo vemos más adulto ya, junto a su esposa. Su manera de vestir, muy particular, ¿verdad? Nosotros hoy veríamos esto en un museo. Si los vemos un poquito más cerquita, la forma de peinarse, de presentarse, la actitud. Diferente, pero personas al fin, ¿verdad? Pero entendemos que están en el pasado histórico. Alberto Benjamin Simpson es la persona que hemos mostrado su foto, ¿verdad? Su imagen.
Estudió teología, escribió muchísimos libros y fue el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, a la cual nosotros pertenecemos, y de un instituto para el adiestramiento de misioneros en el Colegio Nyack en Nueva York. Alberto Benjamin Simpson nació en Canadá en el 1843. Muchísimos años, ¿verdad? Pero hay unas huellas que siguen activas, presentes en nuestra vida y que nosotros estamos llamados a dar continuidad. Su hermana Louise Simpson dijo estas palabras: sus padres lo entregaron desde niño al servicio del Señor para ser un ministro y un misionero si esa era la voluntad de Dios. Y él creció para vivir esa misma inclinación. Alberto, con tan solo 14 años, le rogó a su padre que le permitiese irse a estudiar. Estaba dispuesto a costearse los estudios por su cuenta. Según su propio testimonio, al inicio de su carrera pastoral sintió una urgencia que lo llevó a dejar su puesto en Louisville, Kentucky, y a moverse a la ciudad de Nueva York en el 1879. Recordemos que nació en el 43. Ya para el 79 tenía un puesto como pastor. Según se registra en su diario conservado al día de hoy, su esposa le expresó insistentemente su inconformidad ante el temor de ir a vivir en el ambiente metropolitano tan cargado, tan difícil de la ciudad de Nueva York. Pero él estaba seguro de lo que debía hacer y lo hizo a los 36 años. Sus palabras: algo me duele en el alma. Todo lo que una persona necesita es a Jesús y deben saberlo. Simpson vino a Nueva York para ser pastor de una prestigiosa iglesia presbiteriana en la calle 13. No se limitó a ser pastor, realizaba trabajo de evangelización en las calles. Como resultado de su trabajo en los sectores más desprovistos en la ciudad, muchas personas pobres e inmigrantes acudieron a su iglesia. Simpson vio cómo los oficiales de esa iglesia les decían que no podían entrar por su condición económica de pobreza. Su forma de vestir, su forma de presentarse, exhibía esa pobreza, esa carencia, esas dificultades, y los oficiales de esa iglesia muy prestigiosa en la calle 13 les decían que no podían entrar. Simpson entendió que esta situación era el medio por el cual Dios le hablaba. Renunció a su cómoda posición y de esa forma inicia lo que se llamó el Tabernáculo Evangelístico de Nueva York. Esa es la semilla de la alianza. Entre comillas, ponemos esta frase de Alberto Benjamin Simpson: hoy escuché varias veces la dulce voz del Señor. Me sentí lleno de deseos de seguirle a donde fuese necesario. Mi idea de una iglesia es aquella que está compuesta por personas de todo nivel y condición, ricos y pobres. Simpson buscaba respuestas a sus inquietudes espirituales y situaciones personales, retirándose a reflexionar. Tenía problemas de salud frecuentes. El Señor le concedió la sanidad física y le permitió vivir experiencias espirituales que definieron el marco de su ministerio. Y ese marco que hoy nosotros conocemos y sobre el cual nosotros entendemos que la vida se construye son los siguientes: Cristo Salvador, santificador, sanador y Rey que viene. A lo largo de la historia encontramos que la iglesia ha estado preocupada por asuntos teológicos. Si vamos al pasado remoto, en algunas ocasiones encontramos que se centraba, se discutía, se enfocaba en la justificación y en la relación entre las obras y la fe. Se escribía mucho sobre eso, se trabajaba filosóficamente eso. Había discusiones y había divisiones también sobre esos temas. Más adelante, en otros tiempos,
se trabajaba sobre el tema del concepto de la Trinidad o de la importancia de los dones espirituales. Esos son asuntos importantes. Ninguno de esos temas debe ser ignorado, pues es sabido que fortalecen tanto al creyente como a la iglesia. Por el otro lado, cuando estos temas son despersonalizados, se convierten en distracciones de la verdad principal, la cual puede ser encontrada en una persona, aquella en quien se encarna toda la plenitud de Dios, Cristo. Podemos discutir los asuntos de la justificación, los asuntos de la relación obra y fe, los asuntos de la Trinidad, la importancia de los dones espirituales, pero si esos temas no están centrados en una persona, que es Cristo, podemos estar en la filosofía, podemos estar en lo abstracto. La persona es el centro de la vida del Evangelio. Tanto la persona Cristo, Salvador, santificador, sanador y Rey que viene, como la persona que lo necesita, que somos nosotros. A ambos lados, en ambos extremos, está la persona. Las construcciones teológicas han entusiasmado a los estudiosos y han ayudado al entendimiento de las verdades bíblicas. Pero en los fanáticos de estas fórmulas, los corazones y las mentes han llevado a un estrangulamiento de la vida espiritual e incluso a buscar el exterminio de aquellos que opinaban diferente. En la historia tenemos el exterminio racial, incluso en la actualidad, no muy distante de nosotros, en África aún hay genocidios de personas porque creen diferente. Los indios, las personas nativas, indígenas de América, prácticamente se reducieron prácticamente al límite y en Puerto Rico prácticamente desaparecieron por temas relacionados a conceptos de quién era un creyente o quién era un pagano. A los indios de Puerto Rico se les calificaba de paganos. Hoy no existe, fueron exterminados. La vida espiritual y el pensamiento teológico sano y edificante ocurren solamente cuando la atención se centra en la persona de Jesús. El legado de Alberto Benjamin Simpson es particular porque él escuchó la revelación de Dios para entender que nuestro mundo necesita el evangelio cuádruple. No se trata de un concepto filosófico o de una convicción religiosa. Todo es acerca de Cristo. El apóstol Pablo, quien forjó muchas expresiones teológicas, explicó la esencia de su predicación con estas palabras. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Y en otra parte dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 2:20. Todo es acerca de Cristo. La iglesia que empezó Simpson con los migrantes y proscritos de la sociedad, los que nadie apreciaba, los que estaban en la orilla del camino, se ubicó en un principio en un pequeño cuarto arriba de un viejo teatro de la ciudad de Nueva York. En esa primera reunión habían 7 personas y estaba Simpson, estaba su esposa, así que probablemente 5 personas, quizá entre sus amigos, llegaron allí. Él no perdió la fe o la confianza en que Dios le estaba dirigiendo. 1887. 49 años después, aquí vemos una imagen de lo que era el periódico de la Alianza, de Alliance Weekly. Y en la imagen ustedes verán un grupo de personas, hay un grupo bastante nutrido de personas. Y en el pie de página, en la lectura que hay abajo, explica lo siguiente.
La Escuela de la Foto es uno de los frutos de la misión de la Alianza en Puerto Rico. Tiene una asistencia promedio de 115. El superintendente es el señor Manuel Otero Colmenero y el pastor de la iglesia es el reverendo Ángel Villamil Ortiz. El trabajo de la alianza informa 10 iglesias, 6 pastores ordenados y 22 proyectos de alcance. El presidente del trabajo es el reverendo Juan Ortiz León. Continúa diciendo, les pedimos oración ferviente por los pastores y miembros de este trabajo para que sean bendecidos por Dios cuando proclaman fielmente el Evangelio cuádruple. 1936. Moncha estaba como uno de esos proyectos de alcance mencionados ahí para ese momento. 133 años después de aquella primera reunión de 7 personas en los altos de un teatro en Nueva York, cómo el testimonio de Alberto Benjamín Simpson impacta nuestras vidas. Y estamos aquí hablando reunidos porque de alguna manera Él nos congrega, ¿verdad? Él nos convocó. Ese evangelio cuádruple nos alcanzó. ¿Qué papel juego yo en participar de la continuidad? Esa pregunta hay que reflexionar sobre ella, pero tenemos que hacer una afirmación de que nosotros jugamos un papel ahí, tenemos talento que Dios nos dio, tenemos asignación de tareas que Dios nos asignó. Así que de primera mano podemos decir que es un sí, yo juego un papel. Ahora, ¿qué papel juego yo en esa continuidad? Y yo voy a ir al principio de esta conversación para recordar que cuando Teresa de Calcuta visitó a aquel viejito pobre en una comunidad, le dijo, ¿le puedo limpiar su casa y lavar su ropa? Y le puedo extender la mano. Y en esa extensión de una mano, en esa simpleza, había una continuidad del trabajo de Cristo. ¿Cómo veo a Jesús en la vida de Alberto Benjamín Simpson? Lo vemos, nosotros a Jesús en su vida. ¿Qué efectos causa Jesús en mi vida? Con esas 4 preguntas nos tenemos que quedar. Tenemos que pensar en esto. Terminamos la reunión de hoy pensando en las formas en que nosotros podemos dar continuidad a la visión de Alberto Benjamín Simpson. Él entendió que todo tenía que ver con Cristo, nuestro Salvador, Santificador, Sanador y Rey. A nuestro alrededor y en nosotros mismos hay mucha necesidad y nosotros podemos continuar afirmando ese evangelio cuádruple. Les agradecemos que estén presentes, que nos apoyen y les agradecemos a ustedes la confianza de que aún en medio de este periodo tan difícil para nuestra sociedad y para el mundo, ustedes continúan congregándose con nosotros por unos medios que no eran los habituales, no era lo tradicional. Pero aquí estamos reunidos y hay un grupito y sabemos por fe que Dios le dará continuidad y le dará crecimiento a este trabajo. Les agradecemos nuevamente que hayan estado aquí con nosotros.